La siguiente situación. Ale está sentado en su silla de ruedas y observa cómo Santi cierra la canilla, procurando no pisar el charco que se formó en el piso. Cuando vuelven al aula, toma su tablero con imágenes y señala las correspondientes a agua y salir. En este caso, Ale, 7 años, parálisis cerebral severa. Otra situación. Paco quiere pelota. Esto lo dice Paco en su media lengua al entrar a su casa. Niño que utiliza anteojos y su andar es muy tambaleante. 8 años, retraso mental moderado. La otra situación. Están en la clase y de pronto todo comienza a saltar por el aire. La maestra sabe que cuando Leo actúa así es porque quiere salir al recreo. En este caso, decimos que Leo, 11 años, trastorno autista, retraso mental moderado, ausencia total de lenguaje oral. Otra situación. María mueve sus manos y el mundo se vuelve accesible para quienes no oyen. En este caso, María, 32 años, traductora de lengua de señas. Y por último, vamos a dar un ejemplo. Ana y Nahuel están armando esta presentación en el centro de rehabilitación. Ya es tarde y solo están ellas. De pronto recuerdan que, no avisamos que al día siguiente llegaríamos más tarde. Dejan un mensaje escrito en el escritorio de la secretaria. En este caso, Ana y Nahuel, ¿años? No. Y se supone que normales. Y ahora viene una pregunta muy interesante que siempre formulo. Siempre que hay comunicación, ¿hay también lenguaje? O bien, siempre que hay lenguaje, ¿hay también comunicación? Fíjense que cuando hablamos de comunicación es algo mucho más amplio y el lenguaje forma parte de ese proceso de la comunicación. Por eso estos conceptos previos van a ser fundamentales. Cuando hablamos de comunicación, diremos que es un proceso de transmisión de ideas, donde dos o más sujetos intervienen en una interacción. Es la utilización de un código específico para la transmisión de un mensaje o una determinada experiencia en unidades semánticas, con el objeto de permitir a los hombres relacionarse entre sí. Cuando hablamos de lenguaje, decimos que es un sistema estructurado, complejo, flexible y convencionalizado de elementos que sirven para representar aspectos de la realidad y para llevar actos concretos de comunicación. Ahora, ¿cuál es la importancia de la comunicación y del lenguaje? Sabemos que las habilidades de comunicación preceden la aparición del lenguaje hablado, porque se van a desarrollar en un contexto de interacción social. Y el lenguaje es una parte de ese fenómeno de la comunicación. Es un instrumento útil para llevar a cabo actos de comunicación y de representación. Acá tenemos una definición. Ya en el año 1989, Tamarit se dedicó a estudiar todo el tema de los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Si bien es una definición muy extensa, la vamos a abordar en pequeños trozos para ir comprendiendo lentamente lo que quiso reproducir en esta definición. Habla que son sistemas de instrumentos de intervención logopédica y educativa, destinado a aquellas personas con alteraciones de la comunicación y o del lenguaje, cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos muy específicos de instrucción, de un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados o no en alguna situación de un soporte físico, los cuales, mediante esos mismos u otros procedimientos específicos de instrucción, van a permitir funciones de representación, que en este caso sirven para llevar a cabo actos de comunicación funcional, espontánea y generalizable. Este concepto lo vamos a volver a repetir a medida que seguimos adentrándonos en esta presentación. Por sí solos o bien en conjunción con códigos vocales o como apoyo parcial a los mismos o en conjunción con otros códigos no vocales. A continuación, hablaremos de los componentes básicos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Podemos decir conjunto estructurado de códigos no vocales, que requieren de un procedimiento específico de instrucción, o sea, enseñanza,
Hablamos de habla, output sonoro y articulado del sistema de comunicación. Símbolos, representaciones habladas, gráficas o manuales de objetos, acciones, relaciones, etc. Los hablados son temporales y auditivo-vocal. Los gráficos y manuales son espaciales o espaciotemporales y se transmiten visualmente. Los gestos y los signos son dos tipos de símbolos manuales usados en la comunicación no hablada. Signos, gestos convencionalizados, como por ejemplo lengua de señas, y pueden ser más abstractos. Gestos tienen interpretaciones culturales. Yo digo el ejemplo del cafecito, espera un momentito, y en algunos casos más concretos. Cuando alguno de estos dos componentes no existen, no podríamos hablar de un sistema aumentativo de comunicación. Ahora, continuando con el tema de componentes básicos, resumiendo diríamos que es un conjunto estructurado de códigos no vocales. Fíjense la sencillez, primero comenzamos a trabajar con la foto o con el objeto en concreto, a continuación hasta lograr cada vez más esquemático, siempre acompañado de la palabra escrita. Tema muy importante a tener en cuenta a lo largo de este encuentro. Otro de los temas, resumiendo también importantísimo, es el procedimiento específico de instrucción o enseñanza. Aquí vemos cómo se va trabajando y logrando la enseñanza de los pictogramas colocados en un soporte en algunos casos, en fin, requieren de esta enseñanza. Pero aquí vamos a trabajar ahora los objetivos de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Son actos de comunicación, pero que tienen una trascendencia importantísima, funcionales, espontáneos y generalizables. Funcionales porque pueden provocar, pueden actuar en el medio. Espontáneos porque puede ser el mismo sujeto que inicia esa comunicación. Y generalizable es por todos entendibles, es decir, cualquier lugar al llevar su comunicador, en cualquier ambiente, en cualquier sitio, va a poder comprender el mensaje que quiere transmitir. Podemos ver distintos tipos de comunicadores. Fíjense acá, estamos hablando de un comunicador muy sencillo, distintos tipos, siempre van con la palabra escrita, en algunos casos, bueno, no figura la palabra escrita, pero el criterio es utilizar siempre la palabra escrita, que se le va a dar una mayor o menor énfasis en cuanto a si queremos priorizar la imagen, se hará una letra mucho más pequeña, pero se prioriza entonces el tamaño de la imagen. De ser necesario, cada uno va realizando las adaptaciones según se crea conveniente. Aquí ya en el año 2001, Torres nos habla de los usuarios potenciales, es decir, está pensado los sistemas aumentativos de comunicación para personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psíquica, personas también con plurideficiencia, personas con discapacidad sensorial y otros colectivos. En cambio, acá vemos otro autor que también introduce un nuevo tema, que son los que llamamos con ayuda, la comunicación aumentativa con ayuda o sin ayuda. Loy y Carnap las definen. Sin ayuda, los códigos no necesitan ningún elemento físico externo al emisor. En este caso, cuando utilizamos la lengua de señas. Con ayuda, los códigos que utilizan requieren un apoyo físico independiente del emisor. Aquí hablamos, una nueva introducción, del tema tableros de comunicación. Ahora tomaremos o hablaremos de las consideraciones generales para la elección. Apoyándonos en lo que decíamos, sin ayuda y con ayuda. Sin ayuda son más manejables, en cambio con ayuda, dificultad de llevar siempre consigo el soporte de los códigos. Menos permanente, en cambio con ayudas hay un mayor grado de permanencia facilitando la comunicación. En el caso de sin ayuda, mayor exigencia física, ya que por ejemplo en el caso de lengua de señas es poner el cuerpo, como decimos, ¿no? Son menos permanentes, como decía anteriormente, porque una vez realizada la seña correspondiente, luego se pierde, no permanece en el tiempo. Con ayuda, menores exigencias de capacidad física. Sin ayuda, necesidad de que ambos conozcan el significado del signo.
En cambio, con ayuda, más comprensibles y fáciles. Van siempre acompañados de la palabra escrita, lo que facilita la comprensión del código por el usuario eventual. Sin ayuda son los más económicos, a diferencia de los que requieren ayuda, son mucho más costosos. Los sistemas, podemos resumir en general lo que hemos hablado hasta ahora. Los sistemas con ayuda nos plantearemos para qué, para quiénes y cómo. El para qué, proveer de un instrumento útil y eficaz de comunicación. Para quiénes, discapacidad motriz, afasia, disártrica, esclerosis múltiple, etc. El cómo, con instrumentos de baja tecnología o bien de alta tecnología. Ahora, viene la parte de la elección de los sistemas de símbolo, pero para ello tenemos que tener en cuenta algunas de las características del usuario. Una y fundamental es la característica cognitiva del usuario, estar acorde la elección de pictograma de acuerdo a su capacidad cognitiva. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la agudeza y percepción visual y algo muy importante a tener en cuenta, las posibilidades del señalamiento. Es decir, si el sujeto o la persona con discapacidad puede realizar un señalamiento, ya sea una indicación directa, ya sea por barrido, a través de un código o bien a través de una indicación mixta, donde ahí, bueno, requiere del terapeuta que acompañe para la emisión y selección de los pictogramas. Tenemos acá diferentes sistemas de símbolos. Podemos hablar de un BLIS, de un Rebus, un PIC, SPC, PICSIM. Son diferentes, digamos, sistemas de comunicación. Fíjense que en el caso del BLIS es mucho más complejo y requiere, en mi criterio, que la otra persona reconozca exactamente el significado de cada uno de los pictogramas. Por ejemplo, este modelo de aquí, coche. Frío, fíjense que se maneja con líneas verticales, horizontales, diagonales. Y en el caso del verbo, en el caso de venir, fíjense que realmente a través de una flecha y otros elementos conforman el pictograma. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de los sistemas pictográficos para la comunicación no vocal, los llamados SPC, que son dibujos sencillos, representativos y siempre acompañados de la palabra escrita. Un ejemplo, yo quiero mirar, en este caso. Estos fueron abordados de otra manera. Entonces, se trabaja con distintos elementos y se puede seleccionar el que uno quisiera elegir. Ahora, los sistemas pictográficos e ideográficos requieren de un comunicador o tablero de comunicación, o sea, constan de un sistema de símbolos y un soporte físico. Y estos pueden ser de baja tecnología o bien de alta tecnología. Otra de las cosas a tener muy en cuenta es el manejo del vocabulario. Fíjense cómo la categorización de alguna manera presenta diferentes colores, porque el caso del amarillo representa personas, el caso de verde son las acciones. Los descriptivos, por ejemplo, en este caso no está en el tablero. Los nombres o sustantivos van a estar de color naranja, las misceláneas en blanco y los sociales en celeste. Esto también se lo conoce con el nombre de clave Fisher. Permite organizar de alguna manera cuando se van estructurando uno o dos o tres pictogramas, se van encadenando. Vuelvo a repetir, no posee una sintaxis propia, son frases cortas tipo habla telefónica, en este caso, o telegráfica. Yo, a mí, querer, helado. Lo importante es que pueda formar esta estructuración de la oración. Yo, querer, helado. Muy probable que a lo mejor pueda interpretar con el tiempo, incluir algunos más de los pictogramas para hacer más completa la frase o la oración. Comenzando a trabajar, y bueno, tenemos que tener en cuenta muchos factores, entre ellos preparar el entorno, o sea, dónde se va a desenvolver el sujeto o la persona con discapacidad, dónde va a utilizar su tablero de comunicación, si es un tablero de alta o baja tecnología. Fijar los objetivos. Esto es fundamental porque es un trabajo que se realiza en equipo, es decir, se tiene que trabajar siempre con un equipo multidisciplinario para poder fijar los objetivos y los elementos básicos o esenciales para comenzar a trabajar. Seleccionar el vocabulario.
Este vocabulario tiene que ser de alguna manera interesante, es decir, que la persona con discapacidad pueda utilizar los primeros pictogramas que sean a su favor, por así decirlo, que les interese la terminología. Generalmente a veces se hace con lo que más les gusta, si es salir, si es un paseo, trabajar con la familia, pero esta orden de presentación de vocabulario se va a armar todo a través de un cuestionario que se realiza a la familia y luego se va a seleccionar el vocabulario más significativo. Y por último viene toda la parte del entrenamiento, del uso de los símbolos.